a trabajar. Ya, ok. Ahí está. Ya. Miren, ahí está el agua, la vida. Dice que nosotros los humanos somos el 70% de agua. ¿Mm? Ya. Ahí está. La hidroterapia como tercera actividad. Hidroterapia. Vamos a hablar de sus definiciones, sus beneficios, indicaciones. También tiene ciertas contraindicaciones según los casos, ¿no? Los cuadros patológicos y recomendaciones. Bueno, el humano nos dice que tenemos el 70% de agua, lo que significa que en todo momento de nuestra vida necesitamos este líquido vital para mantenernos hidratados. En esta temporada, bueno, que ya pasó prácticamente el verano, ha sido muy caluroso y bueno, el agua ha sido nuestra salvadora, ¿no? Bien, ustedes saben que el agua es la vida y el agua en su composición tiene minerales que son muy valiosos para nuestro intercambio a nivel intracelular. Es decir, el agua cumple muchas funciones dentro de las células. Bien. ¿Quién no quisiera estar ahorita en una piscinita, por ejemplo, ¿no? Qué rico, mire el agua bendita, ¿no? Buenas noches. Las gotitas que caen. Buenas noches. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver. La hidroterapia, ¿no? La semana anterior hemos tratado lo que es la terapia física, que se daba a través de masajes, de todo eso, ¿no? Entonces, era la reflexología, la kinesioterapia, etcétera, etcétera. Hoy día vamos a hablar de la hidroterapia, que es otro tipo de forma de terapias que nos van a ayudar a solucionar ciertos problemas que puedan presentar sus pacientitos. Bien, aquí, hablando de hidroterapia, vamos a hablar primero de la parte de la terapéutica física que emplea el agua como agente terapéutico, ¿no? O sea, aquí el elemento o agente terapéutico es el agua, ¿no? En cualquier estado físico o también en las temperaturas. Esas temperaturas van a variar de acuerdo al cuadro de tu paciente, ¿no? Puede ser una agüita tibia, una agüita calientita o una agüita fría, según el caso, ¿no? Y utilizando sus características que son químicas, mecánicas, térmicas, ¿verdad? Todo esto actúa sobre el sistema circulatorio, el metabolismo, el sistema nervioso. Entonces, como le digo, las células de nuestro cuerpo necesitan agua para realizar todas sus funciones en todo momento de nuestra vida. Dense cuenta cuando ustedes están trabajando en el sol o salen a la calle en momentos de calor, se deshidratan y están con sed. Y si no toman el agua, ¿qué sucede? Vas a tener manifestaciones, por ejemplo, de dolores de cabeza, somnolencia, y esas manifestaciones que te dice, bueno, estoy deshidratada. Una vez que tú tomas el agua, te vas a sentir muy bien, despierta, activa. Entonces, ahí está demostrado que nosotros necesitamos el agua porque es parte de nuestra vida, ¿ya? Actúa a nivel del sistema circulatorio. Cuando tú te deshidratas, la sangre se va volviendo más espesa, porque ustedes saben que la función de los riñones es eliminar los tóxicos, toxinas y eliminar urea, creatinina a través de la orina. Entonces, si tú no tomas agua, los riñones pueden dejar de funcionar. El hombre, como sabemos nosotros, sin comer puede estar muchos días. Sin beber solamente hasta 72 horas, 3 días. Sin oxígeno no más de 5 minutos.
Pero ahí vemos la necesidad, incluso ven ustedes entre la diferencia, ¿no? El oxígeno no más de 5 minutos, pero el agua, ¿no? Nos dicen que a partir de 72 horas hay problemas, el riñón deja de funcionar, ¿ya? Entonces, tengamos presente eso, ¿ya? La hidroterapia utiliza el agua de los manantiales, de pozo. Aquí en Ica, Perú, nosotros no tenemos un río que esté perennemente trayéndonos agua. Entonces nosotros nos alimentamos, tomamos el agua de los pozos tubulares. Esos pozos tubulares van hasta 30, 40 metros bajo la tierra y extraen el agua de los ríos subterráneos que tenemos en la zona. Entonces esa agua es la que nosotros consumimos a diario en nuestra preparación de alimentos, en nuestra higiene y en todo lo que hacemos. Entonces por eso cuidemos este líquido vital porque se está agotando. Cuidémoslo mucho porque se está viendo esta situación que es un poco preocupante, ¿no? Bien, entonces, Ica toma agua de pozos tubulares, ¿ya? Y también hay otra forma, ¿no? Y esos pozos tubulares, al extraer el agüita de abajo del subsuelo, tiene minerales, ¿ya? Y también se le considera minero medicinales también, ¿no? Ustedes habrán visto, por ejemplo, la historia de la laguna Huacachina acá en Ica. La laguna Huacachina, ustedes, bueno, yo les voy a comentar más o menos en el año 1950, yo tengo una foto de unos de mis tíos que ya no están con nosotros, que se tomaron la foto en la Huacachina y la Huacachina llegaba hasta el filo de donde se ve el maleconcito ese, hasta ahí llegaba el agua. Poco a poco se fueron abriendo pozos tubulares y la Huacachina fue perdiendo agua. Entonces, al final perdió sus propiedades y todo porque esta Huacachina tenía propiedades medicinales. Venía gente de lugares muy lejanos del mundo a darse un bañito en la laguna de Huacachina, el oasis de América. Pero desgraciadamente fue pasando toda esta situación. Habían también otras lagunas, la laguna La Huega, la Victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Se han ido secando, ¿ya? Entonces, ahí se está viendo que esto se está agudizando, ¿ya? Ahora, vamos a ver otro punto que es la crenoterapia, que viene a ser el tratamiento aplicado por medio de aguas termales naturales. Perú es un país muy exquisito en recursos naturales, siempre se los digo, y así como en recursos naturales tenemos aguas termales. Por ejemplo, en la zona del norte del país, en Ancash, tenemos los baños de Churín, habrán ido ustedes, ¿no? Los baños también de Cajamarca, ¿no? Los baños del Inca. En fin, esos baños de Churín que yo tuve la oportunidad de estar por ahí, habían unos pozos, ¿no? Y el agua era marrón. Pero ¿saben por qué era marrón? Porque en su composición tenía mucho hierro, ¿ya? No era que estaba sucia, el agua era por la composición de los minerales que tienen. Tú metías de donde salía del centro de la tierra, tú metías un huevo, el huevo se sancochaba. Esa agua estaba ebulliendo, o sea, más de 100 grados. Entonces, lógicamente nadie se va a meter ahí, ¿no? Sino que los señores que trabajan ahí iban preparando el agua en diferentes pozas de acuerdo a la temperatura que necesita la persona. Le iban bajando con agüita fría y la temperaban, ¿no? Yo entré al agua temperada porque no me gustaba muy caliente, pero el agua bien calientita la utilizaban para los pacientes que padecían de problemas osteoartríticos, problemas de artritis reumatoide deformantes y otros problemitas osteoartríticos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el agua calientita ayudaba mucho a relajar los tendoncitos, los músculos, la articulación, de tal manera que tú te sentías relajada. La verdad que es maravilloso, ¿ya? Entonces, y así por el estilo, en otras zonas del país y en otras partes del mundo también se cuenta con esas fuentes de aguas termales. Depende el mineral que abunda en la zona, de eso está compuesto esa agua, ¿me entienden? Y esos minerales tienen también una acción muy especial en el cuerpo. Y vamos a ver otro punto también que es la talasoterapia, ¿no? La talasoterapia es la curación con agua de mar, ¿ya? Con el agua salada, el agua marina. El agua marina es maravillosa porque en el mar hay mucha vida, tiene muchos nutrientes,
hay toda una cadena alimenticia que da vida a esos seres marinos. Tiene, por ejemplo, algas, plancton, etcétera, etcétera, ¿no? Pero les cuento, el agua marina y la brisa marina, o sea, el aire que se respira ahí, es 100% oxígeno. Estamos hablando a nivel del mar. Es decir, las ciudades que estamos a nivel del mar, respiramos buen oxígeno. Y las ciudades que están cerca al mar, 100% oxigenados. ¿Por qué? Porque está demostrado que el océano es la fuente más exquisita de oxígeno con la que contamos, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ir a una playita o algo, caminen descalzos en esa playa, es muy saludable, y tomen un baño de mar, respiren la brisa marina, corran, hagan actividad física al nivel del mar. Es algo muy agradable y renovador, ¿ven? Ven esas pozas de agua calientes, esos son los baños termales. Ahí está el mar maravilloso. Y bueno, aquí vemos un cuadro, ¿no? De las técnicas que se utiliza el agua, la hidroterapia, para ciertas terapias, ¿no? De pacientes con problemas neurológicos, con parálisis, hemiplegias, paraplegias o algún otro problema serio. Bueno, esta me encantó esta imagen de Eureka. Porque Eureka significa, oh, descubrí algo, oh, qué interesante, ¿no? Siempre el hombre es un ser que le ha encantado siempre buscar, investigar, descubrir, cuando encuentra, descubre, ve por qué pasó esto, por qué lo otro. El hombre siempre ha tenido esa inquietud. Desde que está encima de la tierra, el hombre ha tenido esto de investigar, ver, ¿no? Entonces, vamos a ver de quiénes se trata esto. Primeramente, vamos a hablar de la física del agua, ¿no? Aquí vamos a ver al señor Pascal, fue uno de los griegos muy estudiosos, físicos, de la época de los griegos. Estamos hablando pues del siglo, me parece que fue el siglo X, más o menos. En esa época ellos vivieron, pero siempre el hombre ha tenido esa inquietud de investigar, de averiguar, ver, ¿no? Entonces, este principio de Pascal viene a ser una ley, digamos, dentro de la física del agua, ¿no? Por ejemplo, dice que el incremento de la presión aplicada a una superficie de un fluido, ¿no? Puede ser el agua, o sea, un líquido, contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo, ¿ven? Aquí, por ejemplo, esa imagen que ustedes están viendo acá, miren. Acá, ¿ven? ¿Ya? Bien, aquí, por ejemplo. Aquí. Y Arquímedes, otro estudioso físico, él también dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical, ¿ya? Hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Eso es el ejemplo que están viendo aquí en este muñequito de Eureka, ¿no? Que, por ejemplo, si tú te metes en una tina con agua llena, totalmente llenecita, y te metes ahí, lógicamente que vas a desplazar agua hacia afuera. ¿Por qué? Porque eso va a corresponder a tu espacio, que es tu masa corporal y tu peso. ¿Se dan cuenta? Por esa razón se desaloja el agua hacia afuera. Esa es la explicación del principio de Arquímedes. Pero a su vez también el agua tiene sus propiedades. Vamos a hablar, por ejemplo, del calor específico, ¿no? Esto de aquí nos explica, por ejemplo, que es una propiedad característica de cada elemento o sustancia que determina la cantidad de energía que le debe dar para que suba su temperatura en 1 grado, ¿ya? En el agua, por ejemplo, es 1, que es bastante elevado. El agua, para subir su temperatura en 1 grado, requiere de mucha energía y absorbe mucha y también la pierde lentamente, ¿ya? Eso es lo que nos están hablando acerca de lo que es el calor específico, que para obtener 1 grado de temperatura, ¿no? El agua necesita energía para producir ese grado de temperatura, ¿ya? Pero así como lo produce, también lo pierde lentamente, ¿ya? Es cuando hablamos nosotros de hervir el agua, por ejemplo,
Principio de flotación es otra de las propiedades del agua. Es la acción de empuje ascendente del agua sobre una parte del cuerpo que crea una aparente disminución de peso corporal mientras tú permaneces inmersa en ella. Es cuando tú vas a la piscina, ¿no? O estás en el mar y flotas, ¿no? Tú te pones en la superficie del agua y flotas. O estás en la piscina y flotas, ¿no? Dejas suavemente, respiras para no hundirte y flotas, ¿no? Y sientes como que tú no pesaras nada. Por eso es que el agua se utiliza en muchos de los tratamientos de problemas osteotendinosos, osteoarticulares, musculares, problemas que haya tenido el paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una persona tiene artritis a nivel de las rodillas, donde las articulaciones se están deteriorando, lógicamente va a haber mucho dolor si camina, si corre, prohibido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? El ejercicio que ellos hacen en el agua es muy saludable. ¿Por qué? Porque ellos no van a sentir el peso de su cuerpo, están flotando en el agua y no les va a lastimar. O sea, la hidroterapia favorece muchísimo en este tipo de problemas, ¿ya? A través del principio de flotación, ¿ya? Por eso yo les he puesto ahí un videíto muy bonito en la presentación, quiero que lo vean, es muy interesante, yo los invito a verlo, ¿ya? Y vamos a ver aquí lo que es la presión hidrostática, por ejemplo, presión que ejerce fluido en reposo, ¿ya? Siempre, es las leyes de la física, nadie escapa a las leyes de la física, y estas se están dando en todo momento, a nivel del agua, a nivel de la tierra, a nivel de todo, entonces así es. También hay una resistencia hidrodinámica. Es la fuerza que sufre un cuerpo al moverse a través del agua. Ahí está, miren, por ejemplo, en esta imagen, ustedes están viendo aquí la imagen A y la imagen B. Acá, ¿ve? Miren, ¿ve? Ahí está, el empuje, el peso, el principio de flotación y de gravedad, ¿no? ¿Qué es la gravedad? La gravedad es una ley física también que rige acá en el mundo, en la Tierra. Todos los cuerpos tienen tendencia a caer hacia el suelo, lógico, ¿ya? Entonces, esa es una ley también física importantísima que debemos conocerla. Bien, también hablemos de la tensión superficial. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre esta existe una membrana a tensión. Ahí la están viendo ustedes en ese señor que está nadando acá. Aquí, por ejemplo. ¿Ven? A este fenómeno se le conoce como tensión superficial. ¿Ya? La idea. Fluidez. La capacidad de poder pasar por cualquier orificio o agujero, por más pequeño que sea. ¿Ya? Si tú tienes un globo lleno de agua y le abres agujeritos, lógicamente que van a salir unas chispitas de agua, ¿no? Van a salir por todos los agujeritos, ¿ven? Entonces, esa es la fluidez que tiene el agua. Les cuento algo bien interesante. Se habla mucho de agua con muchos minerales, aguas pesadas, aguas duras, etcétera, etcétera. Ustedes, a través de geografía, deben saber que existe un mar en Europa que se llama el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, perdón, el mar muerto, se llama muerto por lo que dice no hay nada de vida ahí. ¿Y saben por qué no hay vida? Porque el agua allí es demasiada salada. Y se ve a la gente cuando se echa ahí en el agua, se echa en el agua y no se hunde. Es tanta la tensión superficial ahí que la gente se echa y puede leer su periódico y no se moja ni nada porque lógicamente no lo ponen en contacto con el agua. Pero en el mar se llama mar muerto por esa situación de que es muy rico en minerales, mucha sal, ¿no? No hay vida allí, por eso le llaman mar muerto. Ay, qué rico un vasito con agua. Viscosidad, ¿ves? Es la resistencia del líquido a fluir, ¿ves? Cuando tú recibes o sirves un vasito con agua. O también cuando tú ves, por ejemplo, una cucharita con esa buena miel de abeja, esa es viscosidad, ¿verdad? Cuando cae la miel, una verdadera miel, ¿no? Ya. Aquí también tenemos otro punto, ¿no? De los factores hidrodinámicos del agua, ¿no? Aquí vamos a ver efectos terapéuticos. Por ejemplo,
los efectos de curación terapéutico, o sea, ¿para qué? O sea, ¿por qué se utiliza el agua? ¿Para qué? ¿En qué casos? Ustedes lo van a ver, por ejemplo. Vamos a verlo, ¿no? Esos principios que tiene el agua a través de sus principios mecánicos, térmicos y también factores químicos. Vamos a ver qué son los principios mecánicos. Estos también podremos movernos mejor y disminuir el estrés que sufren nuestras articulaciones de carga, ¿no? Eso es lo que les explicaba en el caso de pacientes que tienen problemas de artritis a nivel de rodillas, de caderas, que no pueden movilizarse adecuadamente, pero que el hacer ejercicio en el agua le va a ayudar muchísimo en movilizar esas zonas que muchas veces están contracturadas por el dolor. Entonces, el agua va a ayudar porque la persona no está sintiendo el peso de su cuerpo, solo flota, ¿ya? Ese es el principio, ¿no? El principio mecánico, digamos, ¿no? Pero a su vez también tiene un factor hidrostático, ¿no? Ahí vemos que este factor hidrostático, debido al principio de flotación y el factor de compresión, vamos a ver que se basa en el principio de Arquímedes, ¿no? El factor de compresión definido que está el principio de factor de compresión que está definido por Pascal, lo que habíamos conversado hace un ratito, ¿ya? Este factor nos hace flotar en el momento en que nos introducimos en el agua, ¿ya? Entonces, esto permite realizar movilizaciones pasivas, asistidas y en contra resistidas de las articulaciones que se encuentran sumergidas, ayudando a la mejora de las patologías que producen limitación de la movilidad. En el caso de pacientes con artritis reumatoide, etcétera, ¿no? Va a ayudar muchísimo para que ellos puedan recuperar su movilización, ¿no? Este factor actúa sobre la función respiratoria también, sistema circulatorio, sistema muscular, cavidades corporales. Entonces es muy saludable, ¿no? Y también vamos a ver otro factor terapéutico del agua, como es el factor hidrodinámico. Ahí lo van a ver también. Debemos tener en cuenta la resistencia hidrodinámica, que se da todo cuerpo que se sumerge en agua y se mueve va a sufrir una resistencia al movimiento 900 veces mayor que la del aire, opone a ese mismo movimiento, ¿ya? Entonces, el cuerpo sumergido que se mueve va a sufrir una resistencia al movimiento de 900 veces mayor que la del aire, ¿ya? O sea que el aire opone a ese mismo movimiento, el aire más fuerte. Cuando metemos un cuerpo en el agua y este se mueve dentro, va a sufrir una diferencia de presiones que generan unas turbulencias y muchas veces dificultan el desplazamiento, ¿no? Pero justamente de eso se trata para hacer el ejercicio, ¿no? En pacientes que necesitan ese tipo de esfuerzo. Estas diferencias de presiones y turbulencias ayudan a graduar las cargas de trabajo sobre segmentos corporales, ¿no? Que necesitan tratamiento orientado a la potenciación de la musculatura débil, ¿ve? Esto favorece, ¿no? Favorece ese cambio de presiones y turbulencia, favorecen en el cuerpo de las personas que tienen discapacidades musculares, articulares, etc. Y otro factor terapéutico vamos a tener que este es el factor hidrocinético. Aquí la utilización del agua con una determinada presión depende de esta presión a la que utilices el agua, el ángulo de incidencia sobre el cuerpo, si existe algún tipo de resistencia en caso de que sea subacuático, ¿no? O sea, aquí conseguimos con este factor un masaje sobre el cuerpo. Eso lo vamos a ver luego, ¿no? O sea, la fuerza del agua, cuando cae en el cuerpo, está ejerciendo un masaje hidrodinámico, ¿no? En el cuerpo del paciente. Eso va a favorecer que mejore la circulación sanguínea y pueda el paciente movilizar las zonas afectadas o al menos tratar de recuperar o al menos ir quitando poco a poco o disminuyendo lo que es la atrofia muscular o los problemas que él esté presentando. Bien.
Otro factor térmico, terapéutico del agua es el factor térmico, ¿verdad? Temperaturas. Relacionadas directamente con las distintas formas de propagación e intercambio de calor entre el cuerpo y la temperatura del agua. El calor, el alto calor específico del agua permite trabajar con ella a temperaturas altas o frías, dependiendo del efecto terapéutico que se busca, ¿no? O sea, y que se busca y que lógicamente necesita tu paciente con ese objetivo. Los efectos térmicos pueden ser locales, local, o sea, en la zona focalizada, localizada, puede ser la pierna, ¿no? El muslo, según la zona que necesite calor, ¿ya? O sistémicos, dependiendo del tipo de inmersión empleado. O sea, sistémico de todo el cuerpo, ¿no? Que tú lo coloques al paciente en una piscina, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí también vamos a ver el efecto del agua caliente. ¿Qué produce el agua caliente? Cuando ustedes en invierno se dan un bañito con agua caliente, ¿qué sienten, jóvenes? ¿No sienten que se relajan rico? ¿Sienten que te da ganas de ir a dormir? Y es verdad, se recomienda estos bañitos de agüita caliente antes de dormir. ¿Por qué? Porque relajan, ¿no? Hay vasodilatación, hay relajación muscular, de tal manera que te llama al sueño. Por eso nosotros bañamos a los nenes, ¿no? En las noches para que ellos se relajen y tengan un sueño riquísimo, ¿no? El agüita caliente produce analgesia y aumento de la temperatura local, general, causada por la vasodilatación, ¿no? A nivel de los capilares sanguíneos, que a su vez produce una disminución del tono muscular. Eso significa que al disminuir el tono muscular, el cuerpo se está relajando, ¿ven? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, un cuadrito aquí, donde ustedes van a visualizar la clasificación en grados Celsius y en Fahrenheit. Grados Celsius es a nivel de nosotros, de los países de habla hispana, y los grados Fahrenheit se da a nivel de los países de habla inglesa, ¿no? Es decir, si ustedes se van a trabajar a un país de habla inglesa, por ejemplo, si se van a Estados Unidos, o a Europa, o a Inglaterra, ellos usan esta medida, Fahrenheit. Ellos hablan de los grados Fahrenheit. Pero aquí en América Latina, a países de habla hispana, nosotros utilizamos los grados Celsius. Por ejemplo, cuando nos dicen la clasificación que ustedes están viendo acá en este cuadrito, muy fríos es de 8 a 15 grados. En Fahrenheit es equivalente de 46.4 a 59 grados Fahrenheit, es este tipo de temperatura. El frío es de 16 a 29, ¿ve? Y aquí en Fahrenheit ustedes están viendo las medidas, ¿ven? Los valores, perdón, 59,8 a 84,2. Tibio es de 30 a 33 grados, perdón, y en Fahrenheit 86, ¿no? A 91.4. Bueno, hay un punto diferente entre 34 y 35, y en el Fahrenheit de 94,2 a 95 grados, Fahrenheit. Y caliente es de 36 a 38, ahí empiezan las temperaturas más elevadas, ¿no? En Fahrenheit de 96,8 a 100,4, ¿ya? El equivalente en Fahrenheit. Y muy caliente es más de 39, es como una fiebre, digamos, ¿no? Y en Fahrenheit es más de 102,2. Existen unas tablas de conversión para poder manejar bien los grados Fahrenheit. Bien, aquí por ejemplo vemos que el agua caliente aumenta también la elasticidad, disminuyendo la rigidez articular. Por eso se utiliza en pacientes que están mucho tiempo postrados en cama, que están padeciendo de cuadros que se anquilosan sus articulaciones o se atrofian sus músculos. Esto el agua le va a favorecer muchísimo, ¿no? Ayuda en la curación de úlceras y heridas, ¿ya? Claro, porque al tener una piel limpia, ¿no? Humectada, limpia, va a ayudar, ¿no? El efecto es sedante. Como el agüita es calientita, el efecto va a sedar al paciente, lo va a relajar, siempre que la temperatura no sea muy elevada, claro está, ¿no? En caso contrario, va a producir insomnio y excitación. O sea, también hay que ver todos los extremos. Bien, por ejemplo, también vamos a ver otro punto importantísimo, el manejo del agua fría, que produce vasoconstricción. Todos sabemos lo que significa vasoconstricción, ¿no? La vasoconstricción consiste cuando los vasos sanguíneos
se contraen, ¿ya? Eso se llama vasoconstricción. Cuando nosotros estamos en invierno, los vasos sanguíneos se contraen, por eso sentimos nosotros como que los vellitos se levantan y sientes frío, ¿no? Pero los vasos sanguíneos, para evitar la pérdida de calor, se cierran, ¿ya? Eso se llama vasoconstricción. Indicaciones del agua fría, ¿en qué casos, no? Porque también hay que saber, ¿no? ¿Por qué? En casos de, por ejemplo, de analgesia, en relajación muscular, vamos a ver indicado también en patologías como hemiplegias o en casos de pacientes que tienen esclerosis múltiple. Esta viene a ser una enfermedad neurológica, genética, desgraciadamente no tiene cura, pero esa enfermedad de esclerosis múltiple es muy dolorosa y va avanzando, avanzando, de tal manera que muchas veces el paciente lo va dejando totalmente inmovilizado. Bien. Esta agua fría también la indican para procesos inflamatorios articulares como la gota, pero debe ser bajo indicación médica. Recuerden siempre que todas estas indicaciones son indicaciones del médico de medicina física, ¿ya? O el tecnólogo médico, con el que se va a trabajar, ¿no? También con ellos. Bien. El factor químico, por ejemplo, el factor químico, por ejemplo, nos lo proporciona el añadir al agua sustancias, ¿no? Que refuercen su poder, ¿no? Su calidad, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, sustancias que refuerzan las acciones terapéuticas del agua. Por ejemplo, hay sales, ¿no? Existen unas sales que venden en sobrecitos y que tú la puedes colocar en esas tinas para que el paciente pueda darse un bañito de agüita caliente con esas sales minerales. Entonces, esto va a potencializar el efecto del agua a nivel del factor químico, ¿no? Cuando hablamos del factor químico, viene a ser todo lo que son los componentes que tiene el agua, pero para potencializarla se refuerzan con sales minerales, ¿ya? Para mejorar su acción terapéutica. Miren, imagínense nadando ahí. Qué relajante. ¿En qué casos, no? De las aplicaciones de la hidroterapia, ¿no? ¿En qué cuadros? ¿Cómo se va a aplicar, no? La hidroterapia podemos dividirla también, por ejemplo, por la intensidad del estímulo que va aplicada al cuerpo, ¿no? O sea, ¿en qué forma, no? Por ejemplo, pueden ser estímulos suaves, ¿ya? Por ejemplo, son lavados, fricciones, baños de pies. A ver, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Cuando el niño está con fiebre, para no estarle dando tantos medicamentos, ¿qué se le realiza cuando están con la fiebre bien alta? Baños, ¿no? Se baja la temperatura a través de baños físicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ese baño físico? Porque es con agüita calientita. Eso sí, hay que tener mucho cuidado de que no haya corrientes de aire en la zona donde se realice este procedimiento, porque puede complicarse el niño, ¿ya? Entonces, en estos casos, se hace con ventanas y puertas cerradas. Lo que va a ayudar es a producir una vasodilatación a nivel del cuerpo del niño y va a ayudar a que los poros se abran, ¿no? Se dilaten, y al dilatarse va a ayudar a perder temperatura. Entonces, la vasodilatación va a cumplir esa función. El baño físico es muy saludable, ayuda en este proceso de bajar temperatura, porque al producirse vasodilatación se pierde calor. ¿Ven? Entonces, esas fricciones, esos masajitos que tú le haces durante el baño al niño a través de unos pañitos, va a ayudar muchísimo en que esos poros se puedan dilatar, ¿ya? Hay otros baños de contraste. Estos se realizan con chorros fríos sobre una articulación determinada, o también una envoltura segmentaria, se le llaman así envolturas calientes o envolturas frías según el problema que tenga el paciente. Bien, vamos a ver también estímulos de intensidad media, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, los famosos jacuzzi. ¿Han visto ustedes esas tinas que tienen un motor, ¿no? Que bota el agua y hace un masaje. Tú te metes ahí en la tina y sientes que el agua te está masajeando la piel por toda tu espalda, tu cuerpo. ¡Ay, qué rico! Entonces, esto de aquí, esos estímulos de intensidad media,
¿no? Se da a través de baños de asientos o de medio cuerpo, puede ser de temperatura fría, ascendente, ¿no? Puede ser ascendente, puede ser calientes o de contraste, baño de vapor, saunas, tipo saunas y envoltura de cuerpo entero con una duración media, porque eso va a favorecer, es un estímulo, en este caso, para relajar, ¿no? Estímulo de gran intensidad, ¿para qué sirven? ¿No? Aquí en este es un baño hipertérmico, o sea, de mucha temperatura, una temperatura más aumentada, ¿no? Puede ser también un baño de vapor, ellos le llaman baño intestinal, es envolturas húmedas, ¿no? Envolturas húmedas de todo tu cuerpo y de larga duración, ¿ya? Y chorros de presión también pueden ser fríos o calientes. O sea, temperaturas y presiones es lo que va a trabajar acá en los estímulos, ¿no? De aplicaciones de la hidroterapia. Pero también hay que ver cómo reacciona tu cuerpo a esas diferentes temperaturas de la hidroterapia. Por ejemplo, la reacción de nuestro organismo a estas aplicaciones hidroterápicas a distintas temperaturas, tú lo vas a ver, por ejemplo, temperaturas a nivel vascular, por ejemplo, de temperatura de 18 grados Celsius, ¿no? ¿Qué va a suceder? En una primera fase va a ocurrir, por ejemplo, palidez, piloerección, o sea, como carne de gallina, sensación de frío, lo que va a producir un poco de dolor, ¿no? Y la segunda fase, hiperemia, o sea, ahí empieza ya a producir calorcito, ¿no? Enrojecimiento cutáneo, sensación de calor y bienestar. Ahora, esta temperatura de 36 a 38 grados Celsius a nivel vascular, ¿qué va a producir? Por ejemplo, en la primera fase, va a producir sensación de calor, hiperemia y bienestar general, ¿no? Y, por ejemplo, acá, en la 39 grados Celsius, por ejemplo, ahí está, primera fase, produce piloerección, sensación de presión, ¿no? Dolor, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, aquí, ahí está, a nivel del sistema cardiocirculatorio, ¿no? A nivel de corazón, de circulación en general, ¿no? Aquí, el agua fría que va a producir, ¿no? Y el agua caliente. A ver, a nivel de agua fría, esta va a disminuir la actividad cardíaca, la frecuencia, y aumenta la presión arterial, produciendo una vasoconstricción. Lógico. Al producirse vasoconstricción en los vasos sanguíneos, en el caso de las arterias, por la temperatura va a subir la presión, ¿no? Al cerrarse los vasos, la sangre no tiene la misma facilidad para pasar, ¿no? Por las paredes arteriales, o sea, a nivel de las paredes arteriales, como están cerradas, prácticamente aumenta la presión arterial. En el agua caliente, va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y una disminución de la presión arterial a causa de la vasodilatación. Aquí es todo lo contrario, o sea, los vasos sanguíneos se dilatan, se abren y la sangre fluye normal y la presión es baja. Bien, a nivel del sistema respiratorio, ¿no? ¿Qué ocurre a nivel del sistema respiratorio, ¿no? Lógicamente que con el agua caliente incrementa el aporte sanguíneo, ¿no? Y favorece también la presión venosa. En el sistema respiratorio, estas aplicaciones de agua fría de larga duración, por ejemplo, producen una respiración profunda y rápida. Claro, las aplicaciones de agua calientita de larga duración es otra acción, por ejemplo, bajan el nivel de la hemoglobina y los leucocitos, ¿no? En el sistema, vamos a ver, otro punto, cómo reacciona tu cuerpo, ¿no? Con la hidroterapia. Aquí, a nivel hematológico, ¿no? A nivel sanguíneo. A ver. Bien.
Cuando tú aplicas agua fría a nivel sanguíneo, incrementa los glóbulos rojos, la viscosidad y la concentración de la sangre. Y la aplicación del agua caliente a nivel hematológico bajan el nivel de hemoglobina y los leucocitos. En el sistema musculoesquelético, estas aplicaciones de agua fría producen hipertonía muscular y aumentan la excitabilidad de los nervios, mejorando la capacidad del trabajo muscular. Favorece muchísimo. Y el agua caliente, lógicamente, de larga duración, producen hipotonía muscular y disminución de la excitabilidad muscular, lo que se produce por relajación de la musculatura. O sea, relaja también al paciente. Bien. Estos baños fríos o calientes también van a ayudar a disminuir la percepción del dolor, ¿no? Si el paciente tiene alguna mialgia, algún dolor muscular. Y a nivel del sistema nervioso, vamos a ver que estas aplicaciones de agua fría, que va a pasar ahí, actúan sobre el sistema nervioso simpático, ¿ya? Y las de agua caliente sobre el sistema nervioso parasimpático. O sea, aquí estamos viendo que el sistema nervioso simpático y parasimpático es parte de todo lo que es el sistema nervioso en general, ¿no? Uno es que, por ejemplo, produce midriasis, otro produce miosis, en otro produce relajación, en otro produce contracción. O sea, actúan a nivel de todo nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver qué pasa cuando tú aplicas agua muy caliente, ¿ya? Actúa a nivel del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿ya? O sea, excita mucho más, ¿no? El punto a nivel de funcionamiento orgánico en vísceras y otros órganos, vamos a ver que, por ejemplo, las aplicaciones de agua caliente o, perdón, de agua fría, ¿ya? Disminuyen la motilidad intestinal y del tracto digestivo y estimulan la secreción biliar como las calientes, ¿no? En aplicaciones de corta duración, baños a nivel de los pies, baños de asiento y de medio cuerpo estimulan el vaciado de la vejiga urinaria, ¿ya? Por ejemplo, se recomienda que las personas que padecen estreñimientos crónicos, se les recomienda que en ayunas beban vasos de agüita, vasos de agua tibia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua tibia va a ayudar a relajar y va a ayudar a hidratar y aumenta la motilidad intestinal. Entonces, en este caso, la persona va a poder eliminar adecuadamente las heces, ¿no? Sí, es muy bueno la hidratación y en ayunas se recomienda el agüita tibia, ¿ya? Y si es con limón es mucho mejor, ¿ya? Bien. El agüita caliente incrementa la motilidad, la función estomacal, la secreción biliar, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las aplicaciones externas de calor, relaja las fibras musculares, disminuyen los cólicos y el estreñimiento. De repente, en algún momento ustedes han tenido un cólico menstrual o de repente un cólico estomacal o algún problema, ¿no? Entonces, el calorcito te ayuda muchísimo en eso, ¿no? Te tomas por ejemplo, esos cólicos menstruales con una manzanilla calientita, te ayuda bastante a relajarte y se te pasa el cólico. Bien, vamos a ver también que las aplicaciones frías, externas de calor, relajan las fibras musculares, disminuyendo los cólicos, el estreñimiento. Y las frías, tanto interna como externa, indicadas en caso de intestino perezoso, produce atonías o flacidez de útero con fuertes hemorragias, atonía vascular, o sea, en esos casos, ¿no? Ayuda muchísimo, ¿no? A contrarrestar esos problemas. Y vemos nosotros al final que la hidroterapia a nivel general, dependiendo del tipo de aplicación que tú le vas a brindar al paciente, va a producir, ¿no? Con aplicaciones frías o muy calientes de corta duración, una acción estimulante y refrescante. Con baños tibios o de temperatura indiferente producen efectos sedantes y favorecedores del sueño. Y caliente de larga duración, bueno, lógicamente que el agua caliente de mucha duración también no es muy recomendable, ¿no? Que sea de mucha duración porque muchas veces el paciente va a padecer todo lo contrario, ¿no? Muy caliente le va a producir más bien insomnio, ¿no?
y se aplican por la noche. Muy caliente, estoy hablando de muy caliente, pero si es tibia, eso sí produce relajación, ¿ya? Y vas a dormir rico. Bien, también así como es buena para ciertos casos, también el agua también tiene sus contraindicaciones, ¿no? Porque es terapéutica, pero también tiene ciertas indicaciones en ciertos cuadros, ¿no? De pacientes que presenten ciertos problemas de salud. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver. ¿En qué casos, no? Por ejemplo, en pacientes que tienen patologías cardíacas a nivel vascular periférico o respiratorias severas, ¿ya? Que el médico indique que no deben aplicarse tratamientos hidroterápicos, ¿no? Hasta su estabilización, o sea, del estado del paciente. Pacientes que pueden propagar algún tipo de infección debido a la patología que sufren, por ejemplo, ¿no? En este caso podrían aplicarse hidroterapia en tanques individuales siempre que lo indique el médico, ¿no? A ver, si un paciente tiene, por ejemplo, escabiosis o sarna, como le llamamos, lógicamente no vamos a bañar a otro paciente ahí, ¿no? Solamente a él solo. A eso se refiere, ¿ya? Puede haber también en caso de enfermedades agudas con fiebres, definitivamente, estados de debilidad extrema, también en extremos, en enfermos terminales, ¿no? En ciertos cuadros, en pacientes, por ejemplo, contraindicado también en pacientes con incontinencia de esfínteres, ¿no? Por ejemplo, miren, no lo vas a llevar pues al paciente que no tiene control de esfínteres, pues a un baño de asiento, ¿no? Entonces, no se recomienda en esos casos con pacientes con este tipo de problemas neurológicos, ¿no? Enfermedades de la piel, ¿no? En el caso de aguas sulfatadas, por ejemplo, tener cuidado con personas también obesas o personas embarazadas o hipotensas o que tengan algún impedimento para los tratamientos hidroterápicos. Siempre es bueno saber de esto, ¿ya? Porque todo esto se trabaja con indicación médica, ¿ya? Todo tratamiento hidroterápico debe ser indicado por un médico, ¿ya, jóvenes? Eso no lo olvidemos. Bien, aquí vamos a ver otras técnicas como los baños. Miren qué rica esas duchas, ¿no? Los baños, hay técnicas de hidroterapia que te van a ayudar muchísimo también, ¿no? Por ejemplo, los centros de fisioterapia y rehabilitación cuentan con todas esas tinas, ¿no? Por ejemplo, de la tina de Howlis. Esta de aquí ayuda muchísimo en las terapias de pacientes con problemas musculoesqueléticos. Por ejemplo, aquí estos baños pueden ser totales o parciales, ¿no? Y lógicamente que la temperatura va a ser variable dependiendo del tipo de aplicación o problema que tenga el paciente. Por ejemplo, tú vas a ver que el tipo de baño y la temperatura va a variar. Baño caliente de 36 a 38. Baños fríos es de 18 grados Celsius, ¿no? Baños de contraste, que pueden ser con agua caliente y fría. Y baño de temperatura ascendente, que puede ser hasta 39 grados Celsius. Entonces, aquí tenemos que la duración de esos baños también va a variar. Unos baños calientes, por ejemplo, nos los recomienda de 15 a 20 minutos, ¿ya? De 15 a 20 minutos. Baño de contraste, de 2 a 4 minutos. ¿Ven? Está dosificado el tiempo, ¿no? Y 1 minuto de fría y de 3 a 4 minutos calientito. Y repetir, ¿no? Entonces ya te dicen de 2 a 4 minutos caliente, 1 minuto de fría y de 3 a 4 minutos caliente nuevamente. ¿Ven? Entonces todo eso ayuda a fortalecer o a reactivar la circulación o a nivel de los problemas de tendones, músculos, articulaciones. Ahí vamos también baño de temperatura ascendente tradicional, que viene a ser de 20 a 25 minutos sin aplicación de agua fría posteriormente, ¿ya? Y otro ascendente modificado, son diferentes técnicas, ¿no? De 8 a 12 minutos con aplicación fría posteriormente, ¿ve? Después de que se aplicó el calientito, ¿no? Y baños fríos que van a ser de 6 a 30 segundos, ¿ya? O sea, es poquito, ¿no? O sea, corto, ¿no? Estos baños fríos, lógicamente, también a su vez pueden ser parciales y totales, ¿no? Esto va a variar también en la zona que la vas a aplicar tú, ¿ya? Muy bien.
Y también vamos a ver otras, tipo de técnica de baños, ¿no? Vamos a ver aquí baños simples, por ejemplo. Estos baños simples, la temperatura debe ser indiferente o calientita y con una duración entre 15 a 20 minutos. Vamos a tener también baños de inmersión que pueden ser fríos para estimular el sistema nervioso circulatorio. Hay baños parciales para resolver problemas específicos a nivel de brazos, a nivel de ojos, de músculos de la cara, ¿no? Entonces eso también se ve. Baños de vapor, la temperatura de aplicación es de 40 a 45 grados Celsius y la duración es entre 10 a 20 minutos. Y la forma como se aplica es colocar la zona a tratar sobre la fuente de vapor y tapar con una toalla. Es como jovencitos hoy día lo que se está haciendo con las vaporizaciones, prácticamente así, pero poniendo la zona afectada a la acción de ese vapor caliente, ¿ven? Eso va a ayudar muchísimo, ¿ya? Bien, en el caso de aplicaciones totales es conveniente, por ejemplo, el posterior reposo del paciente y evitar cambios de temperatura bruscos, eso es muy importante, ¿ya? Otro punto importantísimo también, recuerden que cuando ustedes den un baño de agüita caliente a alguien, al final, el baño final debe ser con agüita un poco fría. ¿Para qué? Para cerrar los poros, o sea, para que se produzca la vasoconstricción, ¿ya? Porque no sé si ustedes habrán observado mucha gente que se baña con agua muy caliente y sale al aire, parecen mucho de problemas respiratorios. ¿Por qué? Por los cambios de temperatura, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, vamos a ver también baños de contraste, que se caracteriza porque se va a utilizar agüita a distintas temperaturas, puede ser fría y caliente y se va alternando las aplicaciones, ¿no? Esta de aquí, primero se puede sumergir la zona afectada de 3 a 4 minutos en agüita caliente, por ejemplo. Posteriormente la sumerges en agüita fría durante 1 minuto, ¿ven? Para producir la vasodilatación y la vasoconstricción, ¿se dan cuenta? Se termina como una última aplicación de agüita caliente de 3 o 4 minutos, repitiéndose 3 o 4 veces el proceso. Este tipo de aplicación de baño de contraste, de temperaturas, a eso se refiere, está indicada para problemas de retornos venosos, ¿no? Y va a disminuir la inflamación, ¿ya? Entonces, si a esta técnica se le añade la continuación de un masaje de derivación, un tratamiento de kinesioterapia que conversamos la semana anterior, va a aumentar sus efectos, ¿ya? Una vez que tú tienes el cuerpo calientito, tú ¿ya? Con la fisioterapia. Ese micrófono. También tenemos otros baños de remolino. Por ejemplo, eso es lo que se dan a nivel de los jacuzzi que les comentaba, que esas tinas que tienen unos motores que impulsan el agua a chorro y te hacen masaje en la piel, ¿no? Ya la temperatura tú la eliges, ¿ya? Estos tipos de aplicación se basan en la presión hídrica y la temperatura del agua, ¿ya? ¿En qué casos se usan esos baños? Por ejemplo, produciendo un efecto de masaje a nivel de la zona que tú vas a tratar, estimulando la reactivación circulatoria, disminuye las contracturas musculares, aumenta la elasticidad a nivel osteoarticular, ayudando así a las amortizaciones de las articulaciones que se encuentran rígidas. Ya es excelente. Los baños galvánicos es otro tipo de aplicación que combina el agua con agentes físicos, pero en este caso ayuda ya con la electricidad. Pero no crean que directo a la electricidad, sino el paciente se quedaría electrificado, ahí no, sino que se tiene una técnica de un polo, si no, imagínense, ¿no? Para que haya una electrocución tiene que haber los dos polos, polo positivo y polo negativo, lógicamente, ¿no? Ya a eso se refiere, ¿no? Aquí vemos que el hidromasaje también, técnica de aplicación de 20 minutos que se da en una tina con agua termal azufrada entre 34 y 40 grados Celsius. Esta es la que se ven en los baños termales de Churín, por ejemplo, también bien agradables las temperaturas. Tú eliges la temperatura o de acuerdo a la indicación de tu médico, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver las duchas. Es otra técnica también por la medio de la cual te vas a ayudar en estos baños, ¿ya? Las duchas. Bueno, la ducha que nosotros nos bañamos, bueno, es una ducha normal. Si hay mucha presión en tu zona, una presión de agua, maravillosa, porque es relajante, ¿no? Pero si no hay mucha presión, bueno, no va a cumplir la función. Por eso para estos tratamientos se utilizan duchas con presiones, ¿no? O sea, eso ya son
Es una instalación muy especial, ¿ya? Por eso la tienen en los centros de rehabilitación. Esta técnica de aplicación hidroterápica se caracteriza porque la salida de agua se produce polifragmentada. ¿Qué significa polifragmentada? ¿Lo ven? Mira, ahí, mire, por ejemplo, ustedes están viendo esa fotito que se ve al final acá, ¿ve? Es el agua que cae, pero como pequeñas gotitas de agua, minúsculas, chiquititas, ¿no? Entonces, pues se llama polifragmentada, ¿no? El agua, ¿ya? Entonces, se diferencia de los chorros. Esta agua se diferencia de los chorros en que su salida es por un solo orificio. Es una aplicación hidroquinética, favorece muchísimo al masaje. Estas duchas se van a diferenciar también por la presión y las temperaturas y sus aplicaciones, ¿ya? Ahora, tipo de aplicaciones mediante ducha también, porque hay diferentes tipos de duchas, no solamente la que tenemos en la casa, sino hay diferentes tipos. Ducha de babosa, dice, una ducha babosa, así se llama, ¿no? Aquí viene a ser que por la presión de salida del agua es casi nula, su tiempo de aplicación va de 10 a 15 minutos, ¿ya? Se busca que el agua caiga uniformemente sobre la zona a tratar, suele aplicarse con temperaturas calientes o diferentes, puede ser tibia, un poco fría, su tiempo de aplicación va de 10 a 15 minutos, ¿ya? Muy bien. Y su indicación, la sedación y relajación. A ver, ahí están las duchas de baboso, ¿no? Ya, ahí la están viendo. Aquí en la parte inferior, ¿ven? Ahí la están viendo, ¿ven? Acá, ¿ven? Miren grandotas son, ¿ven? Y ducha de lluvia, por ejemplo, aquí la salida del agua es más polifragmentada y la temperatura del agua debe ser indiferente o caliente, ¿no? El tiempo de aplicación es de 4 a 5 minutos, ¿ya? A que caigan los hombros, descendiendo por el lado contrario. La temperatura del agua debe ser calientita o un poco tibia. La intención de esta aplicación es la sedación y relajación. Esa es su función, ¿ya? ¿Ve? Ducha filiforme, ¿no? Aquí vamos a ver que nos indican de 4 a 5 minutos. Es una técnica de aplicación, ¿no? Donde la presión del agua es mayor que la de la ducha de lluvia, pudiendo alcanzar de 15 kilos por centímetro cúbico, centímetro cuadrado, perdón, de la piel, ¿no? Los orificios de salida son menores a 0,5 milímetros, muy pequeñísimos, ¿no? Esto se utiliza más que todo para conseguir una relajación a nivel muscular. Bien. También hay una ducha escocesa de contraste, le llaman. Se caracteriza por la variación de temperatura del agua y se inicia con temperaturas indiferentes que se va aumentando poco a poco hasta llegar a los 40 grados. Y luego se va disminuyendo hasta llegar a los 20 grados Celsius, se va bajando. El tiempo de aplicación es de 15 a 20 minutos la indicación y este tipo de ducha se aplica a 3 o 4 metros de distancia. Ahí la están viendo, miren, observen. La última que he puesto, ¿ven? Ahí, a presión. Ya. Eso le llaman ducha escocesa de contraste. ¿Por qué de contraste? Porque son diferentes tipos de temperaturas, ¿no? Y el tiempo. Bien. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que los chorros es otra técnica de hidroterapia. Los chorros, aquí los vamos a ver, se caracteriza por la salida de agua, se produce por un solo edificio, se van a diferenciar por la presión y temperatura de sus aplicaciones. Ahí lo están viendo ustedes, ¿ven? Miren acá, ¿ven? Acá en la parte superior. ¿Ya? Y tipo de aplicaciones mediante chorros. ¿Qué tipo de aplicaciones vamos a ver nosotros? Chorros sin presión, el agua cae sin presión sobre el cuerpo del paciente y termina la aplicación en el momento en que este comienza a tener calorcito y se observa hipertermia, o sea, aumento de temperatura en la piel. Puede ser de temperatura fría o también caliente o alterna, o sea, entre caliente y fibra o tibia, ¿no? Fría. Vamos a ver también chorros a presión, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver este tipo de chorros de presión. La salida del agua se realiza con una presión de 1 a 3 atmósferas y el paciente se debe encontrar a una distancia de 3 y 4 metros. Su posición debe ser de espaldas al chorro. La duración es de 3 a 5 minutos, ¿ya? O sea, se recomienda para estimular, o en este caso disminuir contracturas musculares y estimular la circulación,
¿ya? Tenemos un chorro subacuático. Este se realiza en una piscina, el paciente sumergido hasta la zona que nos interesa tratar y se aplica un chorro por debajo del agua a una distancia de 20 centímetros de la zona tratada. Evitar zonas delicadas y eminencias óseas. La temperatura del agua debe ser indiferente o caliente. Ahí están hablando de, cuando dicen indiferente, puede ser el agua friecita o tibiecita hasta caliente, ¿no? O sea, diferentes tipos de temperatura, ya eso es lo que se refiere. Esto va a producir relajación muscular, sedación, disminución de las contracturas musculares y activación de la circulación. Vamos a ver otra técnica también de la hidroterapia, ¿no? Que es las envolturas, por ejemplo. Las envolturas, ahí las están viendo ustedes, se envuelve total o parcialmente al paciente con uno o varios tejidos, ¿ya? Estas pueden ser, estas pueden ser secas, húmedas, frías o calientes, ¿ven? ¿Ven? Secas, húmedas, frías o calientes. Se realiza preferiblemente por la mañana. Si una vez aplicadas se sacan permaneciendo el paciente arropado en cama por un tiempo de 1 hora para mantener el calor, ¿ya? Para mantenerlo abrigadito, ¿ven? Entonces, esto es muy importante, hablar de las envolturas, ¿no? Vamos a ver las envolturas húmedas, a ver, envolturas húmedas. Húmedas frías, por ejemplo, ¿no? Estas envolturas absorbentes de calor, hay unas absorbentes de calor indicadas para descender temperatura corporal en caso de fiebres, hematomas o esguinces. En ese caso se coloca frío, lógicamente, ¿no? Son unas envolturas especiales. Vienen de arena o de gel también, ¿no? Fríos. En caso de hematomas, esguinces. Esta envoltura debe retirarse una vez que se caliente. O sea que el calor del cuerpo, que libera el cuerpo, la calienta, eso se quita. Esto es bien importante porque hay que recordar en el primer auxilio de un esguince, vamos a suponer que te lo hiciste en el tobillo, ¿no? Entonces, lo que va a suceder con el esguince es que se rompen muchos vasitos sanguíneos, ¿no? Capilares sanguíneos, y entonces cada vasito va a eliminar sangre y se forma un hematoma, o sea, la pérdida de sangre hacia el exterior, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a formar un hematoma, un bulto grande, se inflama, se hincha. Pero si tú colocas hielo inmediatamente que sucedió este accidente, vas a ayudar a que el cuerpo produzca, o sea, a nivel de los vasitos sanguíneos, los capilares, se produzca vasoconstricción y ya no salga sangre. Y ya ese hematoma no crezca más. ¿Ven? Se dan cuenta, no aumente más de tamaño. Ese es el principio del frío en un esguince, ¿ya? Entonces, en las primeras horas que sea frío. Y después, ya cuando va pasando las horas, se hace contraste con frío y calientito para ir ayudando en la reabsorción del hematoma, ¿ya? Hay que tener presente eso. ¿Ya? Hay otras envolturas productoras de calor. Aquí están, estas son para indicar, para producir sudoración, ¿no? En casos de insomnio, dolores de cabeza, y se debe retirar en el momento que el paciente empieza a sudar, ¿no? Y hay otras envolturas sudoríficas. Se diferencia el producto de calor en que no se retira en el momento de comenzar a sudar, se mantiene, y ahí se abriga más al paciente para aumentar mucho más la sudoración, como tipo sauna, ¿no? Indicado para enfermedades infecciosas. Este tipo de envolturas están contraindicadas en pacientes con temperatura corporal muy baja y pacientes que necesitan hidratación. O sea, en pacientes deshidratados, nada que ver. Vamos a ver otras envolturas húmedas, calientes, cuya duración es de 30 a 35 minutos. Va a producir vasodilatación en el paciente. Suele aplicarse con sustancias químicas para mejorar su efecto terapéutico. Están indicadas en las reumas, ¿no? En los problemas de reumas, rigideces articulares y en general en patología del aparato locomotor, ¿no? O sea, a nivel osteoarticular. Y muscular, claro está. Vamos a ver también los ejemplares. Sí. Las vendas pueden ser unas envolturas, por así decirlo, para el cuerpo. No, las vendas, señorita, escúchenme. Con respecto a lo que es las envolturas, vienen unos ya preparadas. Son como de una tela, ¿sabes qué? Bien gruesa, son como 3 capas de telas y en muchas de ellas le colocan arena. Ya hay unas que son de arena, que las calientan en agua bien calientes y se las colocan envueltas con toallas en el paciente en la zona que está afectada, ¿ya? Y lo abriga bien al pacientito para que sude, ¿no?
Ahora, hay otras que son con gel, ¿no? Con gel, o sea, dentro de su composición tienen gel, pero más utilizan acá, yo he visto en el Hospital del Seguro que utilizan más con arenas, son con arenas, son muy especiales, ¿ya? Las vendas esas que nosotros usamos para inmovilizar, por ejemplo, una pierna, un brazo, la mano, ese vendaje que ustedes aprendieron a hacer, no, esas no. Esas solamente son para sostener, para ayudar a aliviar o algún problema que tenga el paciente. Por ejemplo, ahí está, por ejemplo, si el paciente se produjo un esguince a nivel del pie, del tobillo, como estábamos contando hace un rato, y tú quieres colocarle una bolsita de hielo, ¿no? De hielito, ¿no? La envuelves en una toallita y sí la puedes asegurar con la venda, ¿ya? Con la venda. La venda sí te puede ayudar a asegurarla para que la tenga bien segura ahí, para que cumpla con su función de producir vasoconstricción, para que de esa forma no salga sangre al tejido extracelular, ¿no? Digamos, o sea, de esa manera se forman los hematomas, pues para evitar los hematomas, ¿ya? Las vendas que usamos generalmente para inmovilizar zonas afectadas no son esas, señoritas, son especiales, ¿ya? Son envolturas especiales. Tienen un contenido, ¿ya? Que ayuda a mantener la temperatura, puede ser caliente o puede ser fría. Y bien, tenemos los emplastos, ¿no? Estas emplastos vienen a ser envolturas a las que se le añade barro, resinas, fangos, aumentando sus efectos terapéuticos. A ver, por ejemplo, emplastos. Nosotros en forma así doméstica, digamos, en nuestros hogares, ¿no? Hemos preparado un emplasto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se prepara un emplasto? Supongamos que alguien en tu casa tiene un dolor a nivel de la rodilla, vamos a suponer, ¿ya? Entonces, tú en tu cocinita prepara, por ejemplo, el llantín, que nace como mala hierba en los jardines, agarras varias hojitas, unas 8 a 10 hojitas de llantín, y las pones en infusión, a hervir en una ollita chiquita, la pones ahí y el agua queda verdecita, ¿ya? Esa agüita calientita no la vayas a botar, ¿ya? Ahora, tú agarras las hojitas, ¿no? A una temperatura que toleres, tú eres como un termómetro. A ver, perfecto, es un calorcito agradable ya. Lo que toleras tú normalmente, la vas colocando en la zona del paciente, ¿no? Donde se golpeó o algo le pasó. En este caso allí, le vas colocando y le tapas la piernita, lo refuerzas como con un vendaje, con una toalla, algo, ¿no? Lo abrigas. Luego lo cambias, nuevamente lo calientas y así, ¿ya? Entonces eso va a ayudar en la relajación, en la vasodilatación, y el paciente se va a sentir relajado y se va a sentir mucho mejor. Y sobre todo la acción del Alyantén es una acción antiinflamatoria. Es como un ibuprofeno que tú tomas por la vía oral. ¿Te das cuenta? Entonces estos emplastos se realizan también con tierras, con barros, arcillas, que tienen propiedades medicinales. Bien, aquí por ejemplo también vas a ver que técnicas de hidroterapia, ¿no? Que vas a nivel de, por ejemplo, aditivos, ¿no? ¿Qué son los aditivos? Vienen a ser sustancias que se añaden a las aplicaciones hidroterápicas, ¿no? Esta, por ejemplo, suele ser en forma de aceites esenciales, extractos de plantas, sales, aditivos, propiedades terapéuticas que son absorbidas por la piel y la vía respiratoria. Por ejemplo, ¿qué aditivos podrías colocar tú una vez que le realizaste todas estas técnicas al pacientito? Tú lo puedes dejar con un aceite, por ejemplo, de alcanfor, eso que huele bien rico, a mí me encanta, o mentol, ¿no? Algo así. Le envuelve la piernita, la zona afectada, y el paciente se va a sentir bien después del baño, de toda la terapia que le han hecho, ¿no? Entonces también hay otros lavados, hay lavados también, lo estás viendo ahí en el punto 6, que viene a ser la aplicación de un paño húmedo sobre la piel. Por ejemplo, los técnicos de enfermería, en pacientes que no tienen por alguna discapacidad, por ejemplo, no pueden levantarse de la cama para ir a una ducha y bañarse, nosotros tenemos que bañarlo. Le hacemos un baño con, ¿no? Lavados, ¿no? Por ejemplo, le hacemos los baños de esponja, por ejemplo, ¿no? Se les va con sus pañitos sobre la piel, ¿no? El agua calientita, suave, puede ser calientita o tibiecita, es más agradable, ¿ya?
Se realiza por las mañanas, puede ser total o parcial. Y cuando tú vas lavando esas zonas, tú vas abrigando al paciente, ¿no? Lo vas tapando. No es bueno exponerlo al frío, ¿ya? Y luego cubrirlo con su toalla, ¿no? Y después secarlo. Compresas. ¿Qué hacen las compresas? Son una variante de las envolturas que estábamos conversando. Su efecto es térmico y también suele añadirse hierba para aumentar su efecto terapéutico. Pueden ser frías a nivel de luxaciones, contusiones, procesos inflamatorios, calientes en procesos inflamatorios agudos crónicos, y pueden también ser estimulantes, ¿no? Por ejemplo, ahí, a ver, ya ve, ahí lo estamos viendo, ahí está, ¿ya? Aquí tú lo vas a ver que estas compresas pueden ser frías, ¿no? O calientitas, o también estimulantes, ¿no? A nivel de la piel, ¿ya? A ver. Y las soluciones consisten en derramar agüita directamente sobre el cuerpo, ¿no? Aquí la temperatura puede ser friecita o tibia. Una vez que tú dice que no se debe secar al paciente, pero yo sí lo recomendaría que lo seques, ¿no? Y lo arropas, lógicamente, y el paciente se va a sentir muy bien, se va a relajar. Aquí vemos la hidroterapia método Hollywood, ¿no? Esta es la tina que vieron hace un ratito. También hay en tina, ¿no? Hay un baño de tinas. Aquí es un concepto desarrollado para enseñar a pacientes con discapacidades físicas a nadar, a ser independientes en el agua, cuando es a nivel de la piscina. Al inicio solo ejercitaban la actividad, ¿no? Personas con minusvalías. Posteriormente se observa positivo el poder de aplicar el concepto a todas las personas, ¿ve? Ahí lo están viendo. El concepto Hollywood contribuye significativamente en los programas de tratamiento hidroterápico, utilizando el agua en toda su amplitud como medio de rehabilitación. ¿Ya? El agua. Se emplea en gran parte del mundo con niños que presentan diferentes patologías, entre las que destacan las parálisis cerebrales, ¿no? Niños que tienen problemas de locomoción. Esta metodología está basada en anatomía, psicología y principios de hidrodinámica. Combina muy bien el entrenamiento motor con el placer que produce el juego, ¿no? Relajación en la persona afectada. Estas sesiones se realizan generalmente en grupo y tienen lugar 1 o 2 veces por semana, requiriendo la presencia y colaboración de los padres, de familia, de los niños, ¿no? Aquí, es lo que le decía que me encanta este punto de la talasoterapia. La talasoterapia es una palabra bien extraña, la verdad que sí, y llama la atención, ¿no? Pero vamos a ver de qué trata, ¿no? Esta talasoterapia es una terapia que se basa en la utilización del medio marino que estábamos conversando, del agua, de la brisa marina, ¿no? Que es muy saludable. Estas propiedades de la talasoterapia están en relación al agua, a las algas y el aire que contiene esta agua de mar, ¿no? Los minerales, todo lo que tiene el agua de mar. Ese es utilizar el agua y el clima marino como agente terapéutico, ¿ya? Ese es para curar, ¿no es cierto? La composición del agua de mar es similar al plasma sanguíneo. ¿Por qué? Porque tiene sales, minerales, ¿no? El movimiento del mar, las olas que van a producir un efecto de hidromasaje sobre la superficie corporal, es bien agradable. ¿Quién no quiere ir a la playa? Bueno, ahorita no tanto, ¿no? Pero es bien agradable un bañito en la playa, en el mar. La talasoterapia está indicada en muchos procesos patológicos, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que tienen problemas a nivel osteoarticulares, pacientes con artritis. La talasoterapia es una maravilla, ¿ya? Facilita el proceso de curación, ¿no? Y la composición del agua es similar, es similar a la del plasma sanguíneo, ¿no? Como habíamos dicho. Bien, aquí facilita la absorción a través de la piel, ¿no? Minerales, el yodo, el sodio,
produciendo su renovación. No debemos olvidar el movimiento del mar, que relajante incluso es cuando tú vas al mar, el escuchar el sonido del agua cuando choca con las rocas o llega a la playa, ¿verdad? Es algo tan relajante, tan maravilloso. Debe ser algo que tenemos nosotros que nos queda, porque cuando nosotros estuvimos en el vientre materno, nosotros estábamos en un agua, ¿no? Un líquido amniótico que era una agüita temperada, era relajante. Debe ser algo que lo relacionamos así, porque en sí el ir al mar es algo tan maravilloso y relajante, ¿no? Y saludable, y te sientes muy bien y te sientes renovado, ¿no? La aplicación de algas marinas también van a suministrar, por ejemplo, al organismo sustancias marinas, vitaminas, pero también tienen propiedades antibióticas, también tienen propiedades antitumorales, antioxidantes, antivirales y retrasan el envejecimiento cutáneo. Y mire, el agua de mar, las algas marinas nutren el mar, ¿no? Almacenando todo tipo de sustancias marinas portadoras de vitaminas. A, B, C, E, F, K, ¿ven? Entonces el aire del mar también saturado de microgotas es rico en yodo con propiedades antibióticas, relajantes y aumentan las defensas del cuerpo. La talasoterapia está indicada en muchos procesos, por ejemplo, en muchos procesos. La talasoterapia está indicada en muchos procesos patológicos, por ejemplo, a nivel de personas que tienen dolor, ¿ya? Procesos crónicos agudos del aparato locomotor, como los reumatismos crónicos, las osteoporosis, por patologías a nivel de columna vertebral, a nivel del sistema circulatorio, o a nivel de patología circulatoria periférica, ¿ya? Ayuda muchísimo. En traumatismos, patologías respiratorias, afectaciones neurológicas. Es grandiosa ¿cómo le digo?, la magnitud de usos o de aplicaciones de la talasoterapia, ¿ya? También tenemos a nivel dermatológico, ¿no? El agua de mar está indicada para pacientes con psoriasis. La psoriasis es una enfermedad autoinmune que afecta muchísimo a la piel, ¿ya? La persona que padece de esta enfermedad tiene problemas a nivel de la piel, ¿no? La piel constantemente se está renovando en ellos, ¿no? Mucho que se ven como unas castas que van cayendo como unas costras, ¿no? De la piel. Ese es un problema autoinmune, ¿ya? Pero el agua marina ayuda muchísimo, es muy beneficiosa para este tipo de pacientes, ¿ya? También se indica en pacientes que están estresados, que tienen problemas para relajarse, en pacientes depresivos, en pacientes con insomnio y fatiga. Esto es muy saludable. El agua, el ambiente marino, el escuchar el sonido del agua, el respirar el ambiente marino, es muy favorable, muy saludable para las personas que tienen este tipo de problemas emocionales, ¿no? Por ejemplo, también para personas que tienen procesos de enfermedades crónicas largas, ¿no? También tiene su contraindicación, en solamente, por ejemplo, en pacientes con patologías infecciosas, ¿no? Alérgicas, en hipertiroidismo. Depende del cuadro pues, que esté presentando el paciente, ¿no? De esa manera, la talasoterapia bueno, este es un baño termal, pero la del mar, la talasoterapia es maravillosa. Esta se le llama la crenoterapia. Crenoterapia viene a ser otra terapia que es la aplicación terapéutica de agua mineromedicinales, así se llama, mineromedicinal, o sea que la composición que tiene esa agua es lo que va a llevar las propiedades, ¿no? Esas aguas mineromedicinales, por su composición química, física y físico-química, tienen propiedades terapéuticas, ¿ya? Entonces, estas propiedades terapéuticas van a ayudar en la curación de los problemas de nuestros pacientitos, ¿no? Y bueno, también las características de las aguas termales mineromedicinales van a tener más de 1 gramo de soluto por kilo de peso, o sea, son bien, tienen muchos minerales, ¿no? Tienen temperatura mayor de 20 grados Celsius, y ahí te dicen más o menos, ¿no?
según la temperatura, ¿no? Más de 38 grados, hipertermal, mesotermal de 34 a 38, hipotermal de 28 a 34 y la fría menor de 28 grados Celsius. Entonces, todo eso con los componentes minerales que ella pueda tener en su composición. Tenemos también agua oligometálicas y sus efectos, por ejemplo. Es la que, por ejemplo, no sé si ustedes han ido a la sierra y por ejemplo, en Cusco yo he visto y en Puno, ves que de las piedritas va saliendo un chorrito de agua, le llaman los puquiales. Esa agua es una bendición de Dios, yo la he tomado, qué rica. ¿Por qué? Porque es un agua tan pura que viene filtrándose a través de las piedras, imagínense. El agua limpiecita, caía nítida, transparente. Y tú tomabas, aquí todavía nosotros tenemos con el cloro y todo eso, y por más que la hierve, tiene sus sabores, ¿no? Es como cuando tú pones el agua en un filtro, se siente el sabor, la frescura del agua, no tiene nada de lejía, cloro, nada de esas cosas. Es el agua más pura del mundo. Estas aguas oligometálicas, por ejemplo, vamos a ver que sus efectos, ¿no? Su utilización como agua de mesa, es como bebida habitual, sin que se produzcan efectos terapéuticos definidos, pero mucho menos alteraciones, porque es un agua pura, limpia, ¿no? Potable, ¿ya? Esta agua favorece la eliminación de la orina, la eliminación de la urea, favorece mucho eso, ¿no? La filtración renal, se produce un arrastre o lavado de vías, o sea, es un agua maravillosa, ¿no? Aumenta el pH de la orina, aumenta las contracciones ¿no? uretrales, favorece la disolución y la orina es menos irritante. Entonces, miren qué linda esa foto, el agua relajante. Les invito a un vasito con agua, bendita sea el agua. Muchas gracias por su atención. Y bueno, entonces recuerden esto, que es muy importante, porque ustedes como profesionales de la salud tienen que recordar que en algún momento, con la indicación del médico profesional, a ver, voy a ver la chiquita que han ido llegando, ustedes van a trabajar con esto de la hidroterapia, ¿ya? Entonces recuerden ustedes que el trabajo es siempre con indicación médica y indicación de su médico. Generalmente el médico que te lo va a indicar es el médico de medicina física, ya es el especialista, y de la mano con el tecnólogo. Ellos son los que van a aplicar este tipo de terapias, ¿ya? Entonces hay que recordar eso. No olvidemos que la hidroterapia es otra técnica de trabajo, otra terapia que va a ayudar muchísimo en mejorar la salud de los pacientes. Algún problema osteomuscular o lo que esté presentando tu paciente lo va a ayudar muchísimo, ¿ya? Entonces, no olviden estos puntos que hemos conversado porque en algún momento ustedes lo van a necesitar. Es decir, todo lo que tú estás estudiando lo vas a tener que aplicar. Y por eso yo les recomiendo, siempre lean, no olviden. Todos estos conocimientos, jovencitos, en algún momento ustedes los van a aplicar en su vida profesional. Por eso se les brinda en la currícula de estudios. Alguna inquietud que tengan ustedes, que nos puedan, alguna preguntita que quieran hacer de repente, ¿no? A ver. Ya. A ver. Ya. Vera. Ya. A ver. Sí, señorita. La hidroterapia fortalece el sistema inmunológico. Cuando habíamos conversado, por ejemplo, de las aguas minero-medicinales, ¿no? Esas aguas que tienen muchos minerales ayudan muchísimo a fortalecer lo que es el sistema inmunológico. ¿Por qué? Escúchenme. El agua generalmente el agua es alcalina.
en este momento que estamos viviendo de pandemia, nos recomienda que alcalinicemos nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestros fluidos corporales, nuestra sangre. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú estás tomando tus vasitos de agua pura, estás alcalinizando tu cuerpo. Por eso nos recomiendan que tomemos más agua, ¿ya? Muchas personas dicen, pero yo no tengo sed, a mí no me provoca el agua, a mí me provoca la Coca-Cola, la Inca-Cola o la XX. Entonces, estamos haciendo mucho daño nosotros mismos a nuestro propio cuerpo, ¿ya? Entonces, es muy importante que apliquemos en nuestras costumbres el agua, el consumo del agua, ¿ya? Bien, entonces recuerden eso, consumamos más agua y estamos alcalinizando nuestro cuerpo de tal manera que en estos momentos que estamos viviendo tan difíciles, estamos favoreciendo nuestro sistema inmune, lo estamos fortaleciendo, porque sabemos la historia y la fisiopatología de esta enfermedad que se está presentando, que no le gusta que te hidrates. Entonces, esto es muy importante. Tú al hidratarte estás fortaleciendo tu sistema inmune, estás fortaleciendo tus células, te estás manteniendo bien. Bien, come tus horas, no comas chatarra, come frutitas, verduritas, tu dieta saludable, ¿no? Todo eso, lo que es natural sobre todo. Lo que nos prohíbe mucho a nosotros es que comamos muchas comidas procesadas, ¿no? Así se le dice procesadas porque ya vienen de fábricas, manipuladas y toda esa situación, que no son naturales. Entonces, lo recomendable en estos momentos para fortalecer nuestro sistema inmune es que consumamos más alimentos naturales, ¿ya? Eso recuérdenlo, que es muy importante que ustedes recuerden, y para ustedes y su familia, consumamos más alimentos naturales, más saludables. De esa forma, estamos fortaleciendo nuestro sistema inmune, ¿ya? Ahí está. En las aguas termales me están haciendo preguntas. Eso, chicos, se los comento, es una maravilla. Perú tiene varios lugares donde hay estas aguas termales. Ya, los baños de Churín, por ejemplo, es uno de ellos. Más lejos están los de Cajamarca, ¿no? Los baños del Inca. Son aguas que salen de la tierra, calientísima. Imagínense cuánto calor hay dentro de la tierra, ¿no? Pero esa agua que viene con mucha carga de minerales, ¿ya? Ya ves, en Cusco, dice Champi, en Sicuani, sí, la famosa agua de Sicuani, sí. Cuando ustedes van a Ollantaytambo, a las ruinas, a la fiesta de las piedras, también hay una zona donde cae agüita por entre las piedras. Qué lindo, yo me he tomado fotos en esa zona, que es una maravilla. Hay lugares divinos en nuestro país. Valoremos lo que tenemos. Y de verdad, chicos, miren, el solo hecho de que tú tienes el deseo de sanar, de curar, de ayudar, de aliviar el problema de tu paciente por el dolor o el malestar que esté presentando, ya, desde ahí nomás empieza el deseo de que tú tienes para sanar a esa persona. Ahora con ayuda de compresitas calientes, como les expliqué con la agüita de llantén, los emplastos con llantén son una gran cosa para dolores musculares, artríticos, una gran cosa. Es más, les recomiendo que las hojitas de llantén, si ustedes la tienen sembradita en una macetita, donde no lleguen los animalitos, la puedes picar como lechuga en tu casa. La comes como una lechuguita y le pones su limoncito, su salsita. Es como una ensalada, pues, ¿no? En las ensaladas le puedes aplicar, en vez de lechuga, le pones llantén. Y es agradable, ¿eh? Y tiene su acción así al natural también, que es antiinflamatoria. Equivale como decir cuando tú te tomas un ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos ayuda muchísimo estas agüitas calientitas, ¿no? Con antiinflamatorios naturales, ¿ya? Entonces, a ver, voy a ver qué chat, voy a ver los chats un ratito, porque a veces me hacen preguntas por el chat. ¿Sí? Sí, es cierto, señorita Champi. Perfecto. A ver. Ajá. Sí, la hidroterapia relaja los músculos por el agüita caliente, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los deportistas, ¿no? Que también terminan con muchas relajamientos musculares, etcétera, o contracturas musculares. Le ayuda muchísimo la hidroterapia, ¿no? Perfecto, muy bien, Sánchez, yo mira. Rosalía.
Sí, ayuda también a reducir el estrés, definitivamente. Fortalece el sistema inmunológico. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es, chicos. La verdad, la hidroterapia es una gran ayuda en el trabajo, es una gran ayuda para poder atender a tus pacientes, ¿no? O sea, en ayudarles a mejorar su calidad de vida, a tranquilizar, sobre todo esos pacientitos que a pesar que les dan sus analgésicos, ellos tienen ese problemita del dolor, ¿no? Dolores crónicos. Entonces, tú le ayudas muchísimo con esto de la hidroterapia, ¿ya? Entonces, recordemos siempre las indicaciones y también las contraindicaciones, porque así como es un uso terapéutico para curar, también tiene ciertos problemitas que pueden complicar ciertos casos, pero por eso hay que saberlo trabajar con la ayuda de un médico, ¿no? Entonces, no olviden estas importantes temas que hemos tratado el día de hoy y que veo que sí, a muchos jóvenes les ha interesado y eso me encanta a mí, que pregunten porque se ve que hay mucho interés, ¿cierto? ¿Qué dice Conilla? ¿Qué dice Conilla? Ya. Bien, entonces, ¿hay alguna otra preguntita? Guaripaucar, ¿dónde estás? Jenkins, ¿dónde está Guaripaucar? Quichua, Alejandro, Jenkins, Henrix, Alejandro, ¿dónde está Henrix? ¿Se fue a dónde? ¿Al baño? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Bien, ¿qué dice? A ver qué aporta la señorita Cuchi. Milagros. A ver, milagritos. Tu aporte. ¿Qué pasó? Se fueron. ¿Y qué dice la señorita Ormeño Medina? A ver. Ormeño Medina. Rocío. Godoy. Coragua. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron mudos? Se fueron a pasear. Bien. Bien, en vista de que no hay una preguntas, bueno, lo que les voy a hacer es lo siguiente, miren. El día jueves, mañana, las voy a evaluar de este tema, hidroterapia, facilísimo. Ya es un tema bien sencillo, muy bonito. La evaluación, señorita delegada, puede ser de 9 a 10. A ver, pónganse de acuerdo. Sí, Miss. Ya, señorita. Bien. Ya, perfecto. 9 a 10 de la noche, mañana 20, ¿qué? 25 creo que es, ¿no? Sí, 25 3. Sí. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, escúchenme, un consejito. Miren, ustedes desde ahorita, dense una repasadita de unos 15 minutos de la primera clase, de la segunda, y ahorita la tercera, denle más ahínco a la tercera, y así todos los días, aunque sea unos 5 o 10 minutitos de cada clase, que es poquito, y cuando ya regresemos de nuestro descanso, ustedes ya van a venir más preparados para poder dar su examen de repente hasta en 15 minutos. Entonces, porque va a ser de 4 semanas, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que vayan estudiando de la primera, segunda y tercera parte, reforzándolo, para que de esa manera, cuando regresen de su descanso, ya todos están ok, ¿sí? Bien, entonces, estamos en contacto a través de la señorita delegada. Mire, lo que voy a hacer, sí, dime, señorita. Mis compañeros me están diciendo que si podría ser de 8 a 9, Miss, mejor. Ah, ya, ok. Ah, yo lo voy a anotar ¿Sí? entonces, señorita. Ya, de 8 a 9. Está bien, no hay problema. De 8 a 9, espérate. 9 p.m. Ya, chicos, muy bien. Entonces, mañana de 8 a 9. Escúchenme, ¿sabe qué? Ya. Miren, esto es bien importante. Hay jóvenes que yo he visto, ¿no? Bueno, la gran mayoría ya me ha estado mandando su primera tarea. La segunda tuve un problemita en la plataforma, no he terminado de revisarla, pero hoy día y mañana voy a estar revisando. No se preocupen, pero escúchenme. Hay muchos jóvenes que se han reintegrado, estoy viendo, y no han mandado tareita. Entonces, ¿sabe lo que vamos a hacer, señorita delegada? Que voy a abrir las tareas. ¿Ya qué les parece?
La número 1, la número 2 para los que no han entregado, y la 3 que está pendiente, que es la última que tenemos, ¿ya? Hasta el día domingo, ¿qué les parece? Hasta el día domingo, ¿ya? Pero escuchen, domingo solamente hasta las 8 de la noche, porque después la plataforma creo que la cierran, por estos días de descanso y todo que va a haber, ¿ya? Así que nos quedamos así, señorita Madeleine, ¿ya? Ya, Hasta el día domingo, recuerden a todos, ¿ah? 8 de la noche, porque ya seguro ya cierran la plataforma y después, no sé, bueno, vayan a tener problemas para mandar, y después, que no la mandé, que se me quedó en el espacio sideral, se quedó en el ciberespacio. No, entonces, ¿saben qué? Tratemos de que lleguen las tareitas, pues, ¿ya? Porque es una notita de ustedes, ¿ya? Entonces, bueno, ya no lo voy a ver hasta mañana que entran ustedes a su plataforma, ¿no? Les deseo que pasen bonito. Ay, por favor, para la Semana Santa, recen mucho, recemos mucho, Dios mío, por todo lo que está sucediendo. Recemos en familia, recemos en grupo, por el bien de esas personas que están pasándola muy mal en los hospitales, algunos en sus hogares, porque la verdad que sí, hoy día lo estamos pasando muy difícil, chicos. Y recemos mucho, recemos por el bienestar de todos y que ya Dios tenga piedad de nosotros y que pare este flagelo terrible que está enlutando muchos hogares del mundo. Recemos y vamos a ver que Dios nos va a escuchar. ¿Ya? Hagan así unas oraciones y ahora en Semana Santa recapitulemos, pensemos, analicemos nuestras vidas, ¿no? Y bien, a tratar de ser cada día mejor. Apoyemos a la familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, etc., etc., etc. ¿Ya? Cuídense mucho, mantengan la distancia social, lávense sus manitos, protéjanse, que cada uno de ustedes, todos somos importantes. ¿Ya? ¿Sí, chicos? Cuídense mucho. Bye. Muchas gracias por la atención. Cuídense. Bye, bye. Cuídese. Chao, chicos. Cuídense también. Hasta luego, Miss. Chao, chao, hijito. Chao.